Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, cada sábado a partir de las 5 de la tarde con interesantes informaciones de salud aquí en este espacio. Orientaciones sumamente importantes es lo que traemos cada sábado a partir de las 5 de la tarde a través de BTV Canal 32. Tenemos con nosotros en este momento a nuestro querido amigo y hermano, el doctor Wellington Ledesma, médico urólogo, una vez más aquí con nosotros. Wellington es parte de esto. Siempre ustedes van a ver su rostro aquí. A Wellington le encanta orientar a la población y más cuando se habla de salud masculina. Buenas tardes, doctor Ledesma. Buenas tardes, mi hermano. Nos habíamos visto este nuevo año. Aquí Como no. 3 o 4 veces. Pero aquí no. No, aquí bueno, no. aquí por primera vez. Feliz año. No, feliz año, hermano, y gracias por siempre tener el detalle de invitarme y la oportunidad de manifestar lo que nosotros creemos que es los conceptos de salud y dirigirnos a tu fanaticada. Sabes que la misión de este medio y otros le dan mucha importancia cuando se traen informaciones como esta. Yo recuerdo en conversaciones con la parte ejecutiva de este canal el gran interés que presentaron para este programa con estos temas de salud, más con estos temas de salud, porque nuestra población necesita de mucha información, de mucha orientación, más que todo en materia de salud. Hoy el tema que nos compete son las afecciones en los genitales externos masculinos. Sí, tú sabes, Roberto, que los genitales, que dicen si fenotípicamente nosotros somos hombre o mujer, depende de los genitales. Las mujeres se cuidan muy bien los genitales de ellas. Sí, sí. Y es por eso que si tienen algún tipo de problemática, pues la detectan a tiempo y casi nunca va a avanzar tanto la enfermedad como para que le afecte, o tan frecuente como ocurre en los hombres, porque tenemos la fama de ser muy descuidados. Y es por eso era que queríamos traer este tema para comenzar a orientar a las personas al respecto. Pero continúa. Cuando hablamos de los genitales externos, hablamos del pene y los testículos. Sí. Obviamente externos porque están fuera, pero hay unos genitales que son internos, que casi siempre hablamos nosotros, los urólogos, que es la próstata y las vesículas seminales. Pero los que se encuentran, vamos a decir, expuestos y que pudieran ocurrir o sufrir algún tipo de trauma, alguna infección, algún tipo de enfermedad, y en lo que nos vamos a enfocar hoy día son en los genitales externos. Hablando del pene, por ejemplo, de entrada, tú sabes que muchas veces la gente presenta algunas afecciones en lo que es la cabeza del pene o el prepucio, que es la parte que cubre el glande. ¿Cuáles afecciones? Por ejemplo, las balanitis. Los genitales externos están ubicados en una zona infrapúbica que tiende a sudar mucho, cubierta casi siempre por... ¿Qué es la balanitis, doctor? La balanitis es la infección que ocurre, ya sea por un hongo o por una bacteria, en la cabeza del pene, la zona que nosotros conocemos como el glande. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la balanitis? Tú sabes que el pene en el glande está cubierto por el prepucio, que es esa piel que excede muchas veces y hay que retraer y higienizar, porque si uno, por ejemplo, se pasa el día entero trabajando, cuando expone esa zona, va a ver que hay alguna secreción, esmegma, se llama el sebillo, genera muchas veces un olor y alguna irritación. Es por eso que nosotros recomendamos que los pacientes se higienicen 1 o 2 veces al día. De no ser así, o de estar expuesto a mucho sudor y mucho calor, cuando exponen esa parte, pues tiene un olor que es poco característico de la zona y que semeja la probabilidad de una infección. Si esto se cronifica, pues entonces genera unos cambios incluso en el color dentro del glande que nosotros consideramos como una infección. Y es muy frecuente, o la balanitis más frecuente es la micótica, por hongo tipo Candida albicans, que es un hongo que está también muy ligado a las afecciones de la vagina en la mujer. Entonces, con el intercambio sexual muchas veces se puede afectar el hombre. Pero conforme a lo que has terminado de decir, una de las principales causas es la mala higiene. Sí, definitivamente. Sabes que hemos hablado con anterioridad en programas tuyos de lo que es la circuncisión. Y nosotros somos de los que pensamos que la circuncisión no hay que hacérsela a todo el mundo si uno puede retraer y higienizar bien. Pero si esto no es posible porque hay un anillo fimótico que dificulta o impide esta retracción para higienizar, entonces este paciente sí o sí tiene que hacerse la circuncisión.
Muy bien. Usted hablaba hace un momentito acerca de la sudoración por la parte de los testículos. Sí. ¿Cómo afecta esto? Sí, cuando uno utiliza este tipo de ropaje que genera una sudoración y uno entonces no se cambia o no ventila bien esta zona, entonces es muy húmeda y a las bacterias y a los hongos les encanta crecer donde hay humedad. Okay. Entonces, por eso hay personas que sudan más que otras y estas personas tienen que tener cuidados de higiene, no solamente en los genitales, sino en todo el cuerpo, con mayor regularidad que los que no sudan tanto, pero el que entonces encuentra que hay un olor o algún cambio de coloración, alguna irritabilidad en esta zona, pues entonces debe buscar ayuda con un facultativo. Hubo un momento que la discusión era si la gente debía despilarse o no. Ahora yo pregunto, ¿cuál sería la manera más correcta de despilarse? Porque hay personas, he escuchado expertos decir que dejarse eso liso es un error. Y hay expertos que suponen que solo debe podarse esa área. ¿Cuál es la realidad de eso, doctor? Te voy a dar mi opinión. Yo pienso que la evolución, la biología, no se equivoca y a mí me gusta creer, y tú sabes que yo creo mucho en Papá Dios, sí, yo creo sí. que la creación y cómo Él organizó todo nuestro organismo, tiene su función en el cuerpo. Tiene una funcionabilidad. Y a pesar de que en tiempos contemporáneos la tendencia es a que no hayan vellos, y la gente incluso hace depilación tipo láser. Yo soy de los que pienso... Con cera, dicen también. Claro, claro. Este vello en esa zona tiende a proteger los genitales. Claro, ahora la gente utiliza ropaje y eso, pero hay una afectación fundamentalmente en el mundo de la urología, que quiero decir. Sí, pero usted ha dicho algo importante y eso es historia. Entonces, antes no era muy frecuente, no era común esto de el uso de las ropas interiores en los hombres, y entonces Dios en su gran inteligencia, dame ponerle esto aquí. Lo cubrió, pero aparte tiene una función protectora en el área, pero la tendencia hoy por hoy es a eliminar el vello, pero lo hacen de una manera a veces inapropiada, y te voy a decir por qué yo pienso, particularmente en los hombres, que es inapropiada, porque al utilizar rasuradoras reiterativamente en una zona que típicamente está húmeda, si no hay una buena higiene, estamos exponiendo bacterias o bacterias que están en la zona. Podemos hacer una microlaceración o abrasión y esta bacteria colonizar esa parte y generar una infección. Y es muy frecuente, te sorprenderías, muy frecuente recibir nosotros a nivel hospitalario, incluso en nuestra práctica privada, pacientes que tienen infecciones secundarias a este tipo de práctica. Por lo que mandamos a reducirla, más no a afeitarse regularmente. Muy bien. Además de esta afección que usted ha mencionado, ¿cuál otra es frecuente en el hombre? Sí, fíjate, los hombres muchas veces tienen lo que nosotros conocemos como son las bolsas escrotales, que tienen una característica, y es que ellas cubren o envuelven los testículos, que son, los hombres son muy ñoños con esto, porque si se lastiman ahí o se dan un golpecito, duele muchísimo. Es una parte débil. Pero fíjate que el escroto, que es el órgano continente de los testículos, el que los contiene, si hace frío se pega al cuerpo. Si hace calor, se aleja del cuerpo. Vivimos en una zona tropical. Por cierto, Claro, esto lo hace para generar o producir espermatozoides, porque para que ocurra la espermatogénesis debe haber una temperatura 1 grado menor que la temperatura corporal. Es decir, 36 grados promedio. Pero si hace mucho frío, hay un mecanismo y unos músculos que lo pegan los genitales al cuerpo, los testículos. Yo pensaba que era una ilusión óptica, pero es realidad. Es una realidad. Sí, se le pone un poquito más pequeño. Se recogen, y lo que pasa es que esta zona muy húmeda y con mucha sudoración también puede ocurrir y lacerarse mucho. En los pacientes que son incluso un poquito más gorditos pueden rozar mucho y tener algunos golpes. Doctor, a propósito de lo que estamos nosotros conversando, y sabe que las modas se imponen, yo voy a dejar la pregunta en la mesa y nos vamos a ir a la pausa. Claro. Hoy en día vemos que los hombres utilizan las ropas más pegadas, más apretadas, que eso puede afectar a los hombres, o eso no es nada, porque a veces uno ve a hombres con pantalones que uno se cuestiona y cómo fue que se lo cosieron encima, por lo menos. Para que usted nos hable un poquito de esto al regreso de la pausa. Pausamos.
Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Esta segunda entrevista en el día de hoy hemos decidido hacerlo así. Primero la doctora Pamela Félix, hablándonos acerca de la importancia del cuidado de nuestro corazón. Y no estamos hablando desde el amor, que también hay que cuidarlo. Pero bueno, en esta ocasión conversamos con el doctor Wellington Ledesma acerca de las afecciones en los genitales, en la parte exterior de los genitales de los hombres. Doctor, dejé la pregunta en la mesa. La moda de estos pantalones muy apretados, ¿pueden afectar los genitales de los hombres? La respuesta es que sí. Y fíjate, no solamente hay una moda que es de utilizarlo muy apretado, también hay una de utilizarlo muy suelto. Hay gente que se pone unos boxers que no mantienen los genitales en su sitio y estos tienden a tener algún tipo de trauma con mayor frecuencia. Pero los que están muy pegados al cuerpo, muy ceñidos al cuerpo, cuando esas personas se van a sentar, pues entonces aprieta en exceso muchas veces los genitales, y es frecuente también, como te decía, tener algunos pacientes que visitan con cierta frecuencia nuestro consultorio con algún tipo de trauma, por lo que nosotros no lo recomendamos. Lo que sí recomendamos son una ropa interior que mantenga, sin apretar mucho, pero que mantenga los genitales en su sitio. Muchas personas han manifestado en ocasiones la descoloración o el cambio de color en su pene. ¿Eso debería preocuparlo? ¿Y qué es lo que produce esto? ¿Cómo se llama, si es una patología esto? La hiperpigmentación o hipopigmentación, cuando el pene cambia de color, una hiperpigmentación que se pone más oscuro, y esto muchas veces puede ocurrir en el escroto, en el área que cubre los testículos, cuando los pacientes tienen mucho roce durante todo el día entre los muslos y también el testículo. Y esto va generando una irritación crónica que podría generar unos cambios muy incómodos y una inflamación y a veces afectación, infección de la zona. Pero también cuando el pene cambia, que de lo que le dicen el vitiligo, que en la piel, en el pene ocurre una hipopigmentación, y esto es leucoplaquia. Muchas veces no es algo, vamos a decir, que genera una infección, pero estéticamente al paciente le genera mucha incomodidad, y esto se puede tener en la consulta. Es algo que manejan más los dermatólogos. Casi nunca se va a relacionar a una patología de tipo cáncer ni nada maligno, que es lo que la gente con los cambios de coloración a veces se asusta y quiere ir a buscar. Casi nunca se asocia, de todos modos hay que ir y chequearse, porque los cambios de coloración o hipopigmentación no se consideran normales. Estas afecciones externas de los genitales masculinos tiene que ver en ocasiones con la promiscuidad. Sí, definitivamente. Y la afectación a nivel de pene más frecuente que nosotros tenemos con la promiscuidad son las uretritis, que son las secreciones de material purulento o blanquecino, a veces amarillento, a través de la uretra. Y estas descargas ocurren casi siempre por una uretritis secundaria a 2 microorganismos en el 95% de los casos, o clamidia o gonococo, lo conocido como gonorrea. Esto va a explicar el 95% de ellas. Uno toma la muestra, lo manda a analizar y comienza a darle antibióticos a los pacientes, que ellos no sean alérgicos, para controlar esto. Pero no se trata solamente el hombre, sino que también debemos tratar a la pareja o a las parejas, porque si no, solamente tratamos al hombre pero no la mujer, va a persistir. Va a ser un círculo vicioso. Pero ¿cuáles son las características, signos y síntomas tanto de la gonorrea como la clamidia? Muchas veces el paciente comienza con un ardor. Al orinar me arde en la punta al principio, y si van y evalúan el área o ven el pantaloncillo, van a darse cuenta de alguna descarga blanquecina o amarillenta que viene desde el pene. A veces ellos lo exprimen y ven cómo sale la secreción, y aparte de este disconfort y sensación de ardor, picor al orinar, pues a veces el área está muy inflamada. Pero esa es la de la gonorrea. De la gonorrea o también la clamidia. Ambas, pero tienen manifestaciones similares. Sí, son muy similares. La condición es uretritis inespecífica, porque o puede ser una o puede ser la otra en el 95% de los casos, y hay un 5% que nosotros tenemos que cultivarle, y es otro microorganismo. Pero la mayoría de las veces es esto. Por eso uno
toma la muestra, la Sí. manda al laboratorio y trata las dos condiciones simultáneamente. Eso vendría siendo como un diagnóstico diferencial al principio. Al principio una confirmación de diagnóstico con la toma de la muestra, Ok. y entonces como en el 95% de las veces sabemos que es una bacteria u otra, damos tratamiento antibiótico si el paciente no es alérgico para las dos probables condiciones. Muy bien. Hay un punto que quizás no entre tanto en este tema que estás tratando, pero es preocupante. Uno de los países con el mayor índice de accidentes de tránsito es República Dominicana. La mayoría, el 70 y tanto por ciento, están involucrados las motocicletas. Ujú. ¿Qué tanto se afecta esa área de aquellos individuos que tienen accidentes de tránsito? Más que pertinente tu intervención, porque al estar expuesto fuera del cuerpo, el pene y los testículos son zonas que pudieran afectarse, y más en los motores, Sí. porque muchas veces en el entrepierna ellos reciben traumas que son muy, muy importantes, pudiendo afectar no solamente el pene, que es muy difícil que se afecte en estado de flacidez, pero la uretra, que es la parte por donde sale la orina, que es la Sí. parte anterior del pene, que muchos pacientes después que tienen un trauma, Ajá. al orinar o a veces sin orinar, botan sangre a través de la uretra. Y esto es algo que favorece o hace pensar a que hay un trauma uretral, que es una condición, como tú sabes y hemos hablado anteriormente, Sí. que es muy frecuente en nuestro país por lo de la motocicleta y es de muy difícil manejo. Sin mencionar que también al estar expuestos los testículos son frecuentes los traumas escrotales y testiculares secundarios a los accidentes de motocicleta. Vámonos a una nueva pausa. Regreso, doctor. Vuelvo e introduzco un elemento que quizás no sea de este tema específicamente, pero ya que usted está aquí, ¿por qué no aprovechar? Claro. El famoso síndrome ya que está aquí. ¿Qué tan importante es interpretar o saber el color de la orina? Prestarle atención. Al regreso usted amplía un poquito. Claro. Pausamos. Al regreso continuaremos conversando con ustedes. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir con interesantísimas orientaciones en el día de hoy. En esta parte final, conversando con el doctor Wellington Ledesma, médico urólogo. Doctor, al irnos a la pausa, le preguntaba, no sé si es mito o realidad, de que es importante prestarle atención al color de la orina. ¿Por qué? No, definitivamente. La coloración de la orina nos puede dar datos de si hay afectaciones importantes o no. De entrada, lo más simple, si uno está hidratado, la orina es clara. Ok. Es decir, si yo voy a orinar y veo que está muy ambarina, muy oscura, amarilla oscura. Muy digo, concentrada. pero concentrada, me falta agua, me falta líquido. Y ahí ya yo sé que tengo que ir y aumentar el ingreso de agua a mi organismo. Comienzo a ingerirla más. Pero también hay otros cambios de coloración que llaman a la atención. La gente sabe que si uno orina rojo, esto es alarmante. Y muchas veces la presencia de sangre en la orina, pues entonces habla de que hay patologías importantes a descartar. Por ejemplo, en términos de frecuencia, hablamos de los cálculos renales. Si hay un dolor en la región lumbar importante y hay sangrado, nosotros decimos, bueno, pues puede ser cálculos renales. Pero si hay un paciente con historia de fumador, Ajá, y tiene 40, 50, 60 años, porque comienza a ocurrir después de la quinta, sexta década de la vida, hay que descartar que no haya una tumoración, ya sea en las vías urinarias, en la vejiga o en los riñones. Pero también puede haber otro tipo de coloraciones y no necesariamente tiene que ser una patología. Por ejemplo, hay pacientes que comienzan a ingerir o a inyectarse vitaminas del complejo B. Esto aumenta la coloración de la orina y esto no necesariamente quiere decir que haya una patología, pero esto tenemos que descartarlo. ¿Cómo? Haciendo un examen de orina. Usted habló de que si el paciente logra observar sangre, pero conforme a lo que ustedes mismos los urólogos dicen, que hay momentos que no se puede detectar, al menos que sea a través
de un laboratorio. ¿Cada qué tiempo sería bueno que una persona se haga un estudio de la orina, doctor? Es una pregunta determinante y excelente que haces, porque desde que tú vas a una emergencia te hacen un hemograma y un examen de orina, pero hay pacientes o personas que nunca han ido a una emergencia. Sí. Entonces, si usted desde que sale de la edad pediátrica, y lo hemos dicho anteriormente, no vuelve al médico, es más probable que si hay una condición se detecte cuando haya avanzado. Pero si usted va y se hace los chequeos de lugar una vez al año por lo menos, los más jóvenes pudieran ser cada 2 años. Y dentro de esto están los hemogramas, las pruebas de examen de orina, las pruebas de funcionabilidad renal, como está el azúcar en el organismo. Son los análisis de laboratorio básicos que nosotros recomendamos hacerse una o 2 veces al año después de los 40 años, y antes de los 40 años pues puede ser cada 2 años sin problema. Muy bien. Presencia de las famosas verrugas, ya sea en la parte del escroto, en los genitales en sí, debe llamar a preocupación. Sí, definitivamente, y es otra de las afecciones que son relativamente frecuentes en los genitales, y la mayoría de ellas van a estar asociadas a lo que conocemos como el virus del papiloma humano, que es el virus del papiloma de los seres humanos. Se habla de que el 70-80% de la gente que tiene una vida sexual activa ha estado expuesto a este virus. No todos los que lo tengan van a desarrollar, que es de creencia popular, o un cáncer o las verrugas. La mayoría de la gente va a cursar con esta infección de manera asintomática, pero aquellos que tienen verrugas deberían ir y hacérsela chequear, porque donde hay la forma de las verrugas casi nunca se van a asociar al desarrollo de tumoraciones y de cáncer, ya sea en la mujer de cervix, ya sea en el hombre de pene, pero hay que descartarlo. Usted habló ahorita del picor que a veces pueden sentir algunas personas, pero esa irritación también de muchas bolitas no sé cómo creo que le decían los famosos empeines, en la parte genital. Sí, los empeines, que es un nombre popular para referirse a lo que son las micosis, o dermatomicosis, que son esas afecciones por hongos en los genitales. Muchas veces hay que identificarlo y son relativamente fácil de curar si hacemos las cosas bien y mantenemos una buena higiene. Pero si no hacemos los cambios conductuales que favorecieron para que se desarrollara pues la infección, es cuestión de tiempo para que vuelvan a padecerlo. Por lo que la higiene, como decíamos al inicio del programa, es lo más importante. Bueno, ya en la parte final, mucha gente también hace referencia de los vellos encarnados o encallados, ¿sí?, en esa parte genital también, doctor. Sí, son relativamente peligrosos, fundamentalmente los pacientes que están inmunocomprometidos, porque ¿qué hace el organismo competente inmunológicamente hablando? Agarra ese vellito encarnado y forma una pústula, manda muchos células de glóbulos blancos que son neutrófilos y se forma un nacito, dice la gente. Esta pustulita está controlando el crecimiento de bacterias ahí. Y esto no va a crecer mucho, simplemente se maneja, se exprime, se da antibióticos, se quita. Pero cuando el paciente no tiene el sistema inmunológico competente, esa infección se puede hacer grande. Y esto pasa en pacientes diabéticos, en pacientes con VIH positivo y con el SIDA, y en pacientes que tienen entonces una glicemia descontrolada, así como en pacientes que son fumadores, que se afectan mucho el sistema inmunológico. Conforme a lo que usted ha dicho, de hecho en la parte de la depilación, los pacientes diabéticos deben tener un sumo cuidado. Así mismo es. Estos pacientes nosotros no recomendamos que utilicen la rasuradora. Puede ser que se bajen un poquito con un abejón, porque hay que tratar de mantener el área un poquito higiénica y menos húmeda, y esto es de lo que recomendamos, pero afeitarse nunca en la vida. Excelente, pues muchísimas gracias al doctor Wellington Ledesma por estas interesantes informaciones que ha traído en esta tarde al programa. Recuerden el tema que él trató, las afecciones en los genitales externos masculinos. Todas estas afecciones, esas personas que, bueno, sabe que los hombres, doctor Ledesma, no son muy dados a contemplar, a mirarse,
Las mujeres son más dadas a examinarse, de hecho. Así es. Pero nosotros los hombres entramos, acudimos y salimos. Sí, es correcto. Que por cierto, ya para ir cerrando, existe la idea de que el hombre debería orinar aplastado. ¿Cuál sería la manera correcta? Porque, no, la manera correcta es como el paciente se sienta más cómodo. Sí. Si el paciente se siente cómodo sentado, que muchas veces no lo hace por un tema social, de que si alguien lo ve orinando sentado, dice, pero ¿qué es lo que pasa? Este afeminado. Porque para el hombre orinar es algo que, digamos, hasta de broma, y Sí. así era en la infancia. En la infancia la gente echaba competencia de dónde llega el chorro más largo y eso. El hombre se acostumbra a orinar en bipedestación, pero puede orinar sentado sin ningún Pero al problema. pasar el tiempo lo que tiene un chorrito. Sí, con el tiempo ya no escribe su nombre, sino pone puntos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ledesma. ¿Dónde se encuentra usted laborando y cómo pueden hacer contacto con su consultorio, doctor? Estamos en Instagram dr.wellingtonledesma.rd y el contacto del consultorio en el Centro Médico UCE de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde. El contacto es el 809-475-6102. Repito, 809-475-6102. Muchísimas gracias, doctor Wellington. A ustedes permanezcan en la sintonía con BTV, Canal 32. Gracias por su atención.